Capítulo 1. Las cegueras del conocimiento, la ilusión y el error. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permitan arriesgar el error o la ilusión. Capítulo 2. Los principios de un conocimiento pertinente. Es necesario desarrollar la aptitud natural en la inteligencia humana para ubicar todas sus transformaciones e informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y todo en un mundo complejo en el que vivimos. La condición humana. Conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. La cultura está constituida por el conjunto de saber hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas que se transmiten de generación en generación. La cultura no existe sino a través de la misma cultura. La cultura mantiene la identidad humana. Somos seres infalibles, neuróticos, delirantes, siendo también racionales. El ser humano no solo vive de racionalidad y de técnica, se desgasta, se entrega, se dedica a las danzas y a todo lo antes mencionado. El cuarto saber es enseñar la identidad terrenal. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX ha habido una evolución en el mundo en telecomunicaciones, internet, etc., lo que nos ha ubicado a la humanidad en una era planetaria, que quiere decir que todos hemos integrado una diversidad universal de todo el planeta en nuestra identidad. O sea, cada humano tiene una mezcla de razas, culturas, lenguas que nos hemos compartido entre todos. Sin embargo, la educación futura tiene como objetivo tener conciencia y sentido de pertenencia, es decir, volver a nuestras raíces, reconocer nuestra identidad étnica o nacional y también tener conciencia sobre la diversidad global que hay y reconocer el lazo que hay entre todo esto, con el fin de que podamos dirigir nuestra vida, que nos ayude a dirigir nuestra vida en circulación con el pasado que encontraremos ahí en nuestra identidad, con el presente donde afirmaremos nuestras necesidades y con el futuro donde vamos a proyectar nuestras aspiraciones. Quinto saber, enfrentar las incertidumbres. Nosotros debemos ser conscientes que la transformación viene de la creación. Entonces, esto quiere decir que primero tenemos que comenzar con nosotros. Debemos de ser muy conscientes de que estas soluciones sí las hay. Las hay de la mejor manera y se deben hacer concretamente, porque lo principal aquí es encontrar una estrategia que nos pueda ayudar a llevar livianamente. Entonces podemos decir que ninguna de las acciones que hagamos no sabemos si va a funcionar, pero siempre tenemos que pensar con cabeza fría para poder así tener una solución a la incertidumbre que se tenga siempre. Entonces quiero concluir con: incluso puede no siempre anular el problema, pero sí puede darle otro giro. El sexto saber es enseñar la comprensión.
A pesar de existir muchos modos de comunicación, la incomprensión es una situación general, es un problema crucial en toda la humanidad que debemos abordar en la educación futura. Educar para comprender una disciplina es una cosa, pero educar para la comprensión humana es otra. La educación tiene como misión enseñar la comprensión entre las personas como una condición y garantía de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Hay dos maneras de comprender: la intelectual objetiva, que va de que esta es más de explicación, es decir, que considera lo que hay que conocer como un objeto y aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento. Y la otra, que es la humana intersubjetiva, esta va de sujeto a sujeto, es decir, que si veo a un niño llorando lo voy a comprender y me voy a identificar con él. Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación, de proyección, de apertura, simpatía y generosidad. Algunos de los obstáculos para comprender no es solo la indiferencia, sino también el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Así que pues debemos trabajar con una ética de comprensión, que la comprensión es un arte de vivir. Nos pide comprender de una manera desinteresada y no esperar ninguna reciprocidad. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en una vía de humanización de relaciones humanas. Algo que favorece la comprensión es el bien pensar, es decir, que vamos a aprender en conjunto del texto y contexto. También la introspección permanente en sí mismo, la conciencia de la complejidad humana, es decir, no solo ser abiertos con nuestros allegados privilegiados, sino también con los demás. Y por supuesto también la tolerancia, que supone una convicción, una elección ética y al mismo tiempo la aceptación de otras expresiones de ideas, convicciones o elecciones contrarias a las nuestras. Así que dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma global de las mentalidades con racionalidad abierta y autocrítica, que permita la comprensión e integración de lo que otras culturas aportan a la nuestra y de la nuestra a las suyas. Séptimo saber y último, la ética del género humano. Debemos hablar aquí que la palabra primordial es la democracia. Podemos decir que el individuo es un ciudadano, lo cual siempre debemos ser solidarios con el otro para empatizar los diferentes pensamientos que tiene la otra persona, sin importar el sexo, el género, la religión, las costumbres o la cultura que tenga. Esto siempre se debe enfatizar, ya que todos somos jurídicos y responsables. Entonces siempre se tiene que ser tolerante y se debe de involucrar mucho también los saberes que nosotros tenemos hacia el trabajo en equipo. Entonces, si nosotros hablamos de ética en el trabajo, podemos decir que siempre hay que ser tolerante con el pensar del otro. Tal vez uno tiene unas cualidades pero otro tiene otra, y si las unimos se puede hacer un gran equipo.